Luis Díaz es campeón de la Copa Alemana con el Bayern Múnich. No paran las buenas noticias para el futbolista colombiano Luis Díaz. En el remate de la temporada 2025-2026 con el Bayern Múnich, el futbolista de nuestro país sumó un nuevo título al quedarse con el trofeo de la Copa Alemana. Lea también, ¿Luis Díaz podría ser Balón de Oro 2026? Este es el recorrido internacional del jugador por las principales ligas. Díaz, quien fue titular y disputó todo el encuentro, fue una de las figuras del duelo ante el Stuttgart, que se jugó en el Estadio Olímpico de Berlín, y terminó con un resultado de 3-0, gracias a las anotaciones de Harry Kane, quien marcó a los minutos 54, 79 y 90+2. Además, porque Díaz entregó asistencia para la segunda anotación del inglés, que vuelve a terminar el año como uno de los jugadores más trascendentales del equipo bávaro, y ahora buscará hacer una buena presentación con su selección. Con esta victoria, el Bayern Múnich termina la temporada acumulando 3 títulos. El primero de la Supercopa Alemana ante el Stuttgart, el 16 de agosto de 2025. El segundo, la Bundesliga alemana, el pasado 19 de abril, y ahora la Copa de Alemania, nuevamente ante el Stuttgart, el 23 de mayo. ¿Cuántos títulos acumula Luis Díaz en Europa? Después de consagrarse este sábado con el Bayern en la Copa Alemana, el colombiano Luis Díaz llegó a 13 títulos en Europa, con 3 clubes distintos, en un momento realmente importante en la carrera del deportista de nuestro país. Con el Bayern Múnich, el consolidado en su primer año con el conjunto bávaro es de 3 títulos: Supercopa Alemana, Bundesliga y Copa Alemana, siendo pieza clave del entrenador Kompany para el esquema de juego. En el Liverpool, Díaz logró los títulos de la Premier League 2024-2025, FA Cup 2021-2022, Carabao Cup 2021-2022, 2023-2024, y de la Community Shield en 2022. Finalmente, en su primera experiencia en el fútbol de élite, más exactamente en Oporto, el balance fue Primeira Liga 2019-2020 y 2021-2022, Copa de Portugal 2019-2020 y 2021-2022, y de la Supercopa de Portugal en 2020. Estadísticas de Lucho en la temporada con Bayern Múnich. Finalizada la temporada con el Bayern Múnich, los números del colombiano Luis Díaz superaron todas las expectativas. En su primer año con este club, al cual llegó después de varias polémicas, Díaz pudo ser protagonista. Si hablamos de la Bundesliga, el colombiano terminó jugando 32 de los 34 duelos disputados en el año. Su promedio de calificación fue de 7.6, siendo uno de los mejores de todo el equipo. Marcó 15 goles y entregó 14 asistencias. Lea también, video: así fue el primer gol profesional de Luis Díaz hace 10 años. Para el caso de la Copa Alemana, los números no son muy alejados. El deportista nacional jugó los 6 duelos de la temporada, y su promedio goleador llegó a 3 anotaciones junto a 2 asistencias. Para terminar con la Champions League, el balance para el colombiano llegó a 12 partidos jugados de 14 posibles, 7 goles y 3 asistencias. Lastimosamente, el equipo perdió en semifinales y no pudo jugar por el título. Claves del tema, en 4 preguntas. ¿Cuántos títulos tiene Luis Díaz en Europa tras ganar la Copa Alemana? Luis Díaz acumula 13 títulos en el fútbol europeo, luego de coronarse campeón de la Copa Alemana con el Bayern Múnich, club con el que ya registra 3 trofeos: Supercopa, Bundesliga y Copa. Este palmarés en el viejo continente se divide en 3 etapas exitosas. 3 campeonatos con el conjunto bávaro en su primera temporada, 5 trofeos celebrados durante su paso por el Liverpool de Inglaterra y 5 coronas obtenidas originalmente con el Oporto en Portugal. ¿Qué títulos ganó el Bayern Múnich en la temporada 2025-2026? El Bayern Múnich cerró una campaña espectacular al conseguir el triplete doméstico,
compuesto por la Supercopa de Alemania lograda en agosto de 2025, la Bundesliga conquistada en abril de 2026 y la Copa de Alemania obtenida este 23 de mayo tras vencer 3-0 al Stuttgart en Berlín. El extremo colombiano Luis Díaz fue una pieza fundamental en el esquema del director técnico Vincent Kompany para consolidar este dominio absoluto en el balompié germano. ¿Cuáles son las estadísticas de Luis Díaz en su primera temporada con el Bayern? Las estadísticas de Luis Díaz en el Bayern Múnich exponen un año consagratorio, donde registró 15 goles y 14 asistencias en 32 partidos de Bundesliga, alcanzando una calificación promedio de 7.6. Asimismo, el atacante de la selección Colombia sumó 3 anotaciones y 2 pases de gol en los 6 compromisos de la Copa Alemana, mientras que en la Champions League firmó 7 tantos y 3 asistencias en 12 juegos disputados. ¿Cómo fue la final de la Copa Alemana entre Bayern Múnich y Stuttgart? La final de la Copa Alemana se resolvió con una contundente victoria 3-0 del Bayern Múnich sobre el Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín, partido en el que Luis Díaz fue titular, jugó los 90 minutos y dio la asistencia clave para el segundo gol. La gran figura de la noche, junto al colombiano, fue el delantero inglés Harry Kane, quien sentenció el partido y el nuevo título bávaro con un triplete anotado en los minutos 54, 79 y 90+2.